8 de la mañana con 38 minutos. Saludo a la senadora Carolina Goich a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Mauricio. Gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los amigos y amigas de Radio Polar. Quiero partir con el tema de las pensiones porque además comenzábamos nosotros la editorial del día de hoy respecto de la Corte de Talca, de apelaciones de Talca, que ordenó que la AFP Provida entregue a un pensionado todos sus fondos previsionales dentro de los próximos 30 días. Hay que esperar que dice la Corte Suprema, pero además respecto de todo lo que se está hablando de pensiones en las últimas horas, y usted también se ha referido que se deben revisar las cifras. Le coloco estos dos temas sobre la mesa para iniciar nuestra conversación, ¿le parece? Sí, por supuesto, y además porque es el tema prioritario para la gente. Sí, claro. O sea, para los pensionados, para los adultos mayores. Lo primero que preguntan, ¿cuándo van a subir las pensiones? Valoran lo que hicimos el año pasado respecto a las pensiones más bajas, pero está el que hizo el esfuerzo de cotizar y que no tiene el beneficio del pilar solidario, pero también tiene una pensión de miseria, ¿no es cierto? La profesora que ganaba 1.200.000 pesos y pasa después a tener una pensión de 200.000 pesos. Entonces ahí primero, cuando tú me preguntas el fallo de la Corte de Talca, yo creo que ahí lo que nos lleva es a una discusión de fondo. Nosotros tenemos hoy día un sistema que es de capitalización individual. Entonces lo que te refuerza eso es que lo que yo ahorro es mío. Y en base a eso es que falla. Yo no he podido revisar el detalle del fallo, pero lo que vimos ayer en síntesis dice aquí prima el derecho de propiedad versus el derecho a la seguridad social. Y eso es el fondo de la discusión, porque cuando las AFP te dicen en su campaña publicitaria esta plata es suya, lo lógico es que la gente diga, bueno, si es mía, déjeme hacer con esta plata lo que yo quiero. Pero cuando hablamos de seguridad social, Mauricio, hablamos de un sistema que te tiene que garantizar determinados beneficios que tienen que ver con mínimos sociales. Por eso decimos que nadie debería tener una pensión que sea menor que el salario mínimo, porque el salario mínimo es la medida que tenemos para la subsistencia. Entonces, ¿cómo se garantiza eso para todos? Y por supuesto se premia el esfuerzo individual, quien cotiza más en un sistema que es contributivo, donde yo aporto de acuerdo a mis remuneraciones. Eso tiene que tener un premio y un reconocimiento, pero desde una lógica de cómo garantizamos nosotros mínimos y prestaciones a nuestra gente, que es lo que no sucede hoy día. Hoy día la gente ve cómo cotiza y finalmente ni siquiera alcanza a tener la pensión básica solidaria. Entonces, es esa tensión justamente en la que estamos. Somos capaces de pasar a un sistema de seguridad social y ahí se expresa en que esta cotización adicional no vaya a la AFP, sino que vaya a un sistema distinto, que es el que estamos construyendo, que es un sistema estatal, donde te garantiza determinadas prestaciones si tú cumples con un mínimo de años de cotización. O sea, ese es el centro de la discusión, y no esto de que, oye, yo aquí me las arreglo con lo que yo puedo, cuánto ahorré, cuánto tengo, y el que está al lado que se las arregle solo. Claro, esa cultura de cada uno se rasca con sus propias uñas, que ha sido tan profundamente arraigado en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestro país, y que es bastante negativo mirar la vida de esa manera. Cuando usted se refiere a que no se pueden aprobar reformas al sistema de pensión sin cambio sustantivo, ¿a qué cambio sustantivo se apunta, senadora? Ese es el mayor cambio, es que aquí pasemos de una lógica individual a una lógica solidaria. Por eso insistimos tanto en este ente estatal, pero que no es solamente un edificio, un servicio público, sino que tiene que ver con esa lógica y cómo nosotros utilizamos la cotización adicional, este 6%, para garantizar beneficios, garantizar mínimos. Ahí te insisto, el salario mínimo como piso para nuestros adultos mayores, cómo nos hacemos cargo, además de los que están pensionados hoy. Y ahí es cuando el día de ayer que recibíamos al ministro de Hacienda, le decía, acá tenemos que tener certezas de las cifras, porque es muy distinto para alguien que está hoy día entrando al mercado del trabajo, Mauricio, que empieza a cotizar y que probablemente en el caso de una mujer incluso va a trabajar más allá de los 60 años. Yo no tengo duda que mi hija sí va a hacer, ¿no es cierto? Probablemente yo también, pero a una persona, a una mujer que ya está pensionada, también tenemos que darle una solución. Esos son los dos frentes, y que los recursos que hoy día se plantean alcancen para eso. Yo te quiero decir aquí, muy en simple, porque no se puede enredar técnicamente, pero una de las cosas que hoy día nos plantea el gobierno es un mejoramiento de la pensión, ¿no es cierto? Hay un incremento de 2 UF y 2,7 UF, dependiendo si eres hombre o mujer, y eso hace
que tengas menos beneficiarios en el pilar solidario, que es donde tenemos al 60% de la población. Entonces, como aumentan esas pensiones, dejan de recibir el aporte complementario por el pilar solidario. Eso significa, en la práctica, para decirlo muy en simple, Mauricio, ahorro de recursos en el sistema de pensiones. Entonces, lo que le digamos al ministro, sabe que no cuadra. No puede ser que nos estemos ahorrando recursos en el pilar solidario y eso no se destine, por ejemplo, a aumentar la cobertura. ¿Por qué no pasamos del 60% al 70% o al 80% de cobertura del pilar solidario? Cuando sabemos que las pensiones en general son todas bajas. Esa revisión de las cifras es en la que estamos hoy día, y recuerda que la semana pasada el gobierno nos había emplazado a tramitar esto en 6 días y uno dice, perdón, es imposible. Vamos a poner la mejor voluntad, 3 sesiones a la semana, no hay ningún problema, pero en este trabajo no nos podemos equivocar. Ya, ¿y qué le dice el ministro cuando usted le plantea esos reparos? Mira, ayer quedaron varias dudas. Nosotros, de hecho, lo que hicimos fue constituir un equipo técnico en esto, los mejores profesionales que tenemos desde la oposición para hacer esa revisión que tiene que ver con el financiamiento, ¿no es cierto?, el que esto además se sustente en el tiempo, donde queremos revisar también los parámetros del sistema, porque uno es el 6% adicional, pero respecto del 10%, ¿cómo se están calculando hoy día los montos de una pensión en retiro programado? Esto que la gente dice, pero ¿por qué me calculan como si viviera 110 años? O me van recalculando, y eso es como una caja negra cuando tú lees a un adulto mayor, no lo entiende muy fácil. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros el detalle, porque hay estimaciones que hemos hecho que nos indican que si hacemos algunos pequeños ajustes pueden significar un aumento significativo de la pensión también. La quiero llevar a la otra noticia que ha sido que ha traído coletazos en las últimas horas. Hay un requerimiento en el Senado por inhabilidad del presidente. El presidente de la Comisión de Constitución, Arboe, ya ha hablado de que está preocupado respecto de todo esto, del requerimiento hecho por los diputados de la Federación Regionalista Verde, en el que se solicita saber si existe procedimiento para declarar inhábil al presidente de la República por impedimento físico o mental, ya que esto no estaría claro en la Constitución. Eso es una cosa que parto la pregunta con eso, senadora, pero además, si fuese así, ¿usted cree que Sebastián Piñera tiene impedimento físico o mental para seguir ejerciendo su cargo de presidente? No sé. Mira, a mí me parece que es evidente que no, evidente. Entonces lo que uno pregunta ahí es desde la responsabilidad de un parlamentario. ¿Qué es lo que buscan quienes presentaron esta consulta? O sea, ¿qué quieren? ¿Quieren que saque por ventanilla al presidente? ¿Quieren echar por la borda todo el proceso respecto a la construcción de una nueva constitución? Y ahí me gustaría que se sinceraran en esto las voces. Mira, nosotros el día de ayer estuvimos, yo te comentaba, ¿no es cierto?, con el ministro de Hacienda, discutiendo el tema de pensiones, y no fue noticia, porque la noticia es esta, es la solicitud que hacen estos diputados. Entonces, volvemos nuevamente a desviar el foco de las prioridades. La gente, ¿qué nos está pidiendo? Avance en pensiones, avance en salud, avance en mejoramiento de los salarios, eso es lo que nos aprieta en lo cotidiano. Segundo, yo soy absolutamente crítica, una vez más lo digo, este gobierno lo ha hecho pésimo, el presidente Sebastián Piñera no ha dado el ancho, creo que es evidente lo que ha sucedido, la incapacidad de garantizar seguridad, de garantizar en esto el uso de la fuerza pública sin violar derechos humanos, conducir debates, o sea, ¿qué duda cabe? Aquí, acuérdate del eslogan de los tiempos mejores y finalmente se transformaron en tiempos peores para Chile, mucho más allá de lo que cualquiera hubiera pensado, pero es el presidente democráticamente elegido por la gente. O sea, nosotros aquí hay una cosa básica, tiene que ver con cuidar la institucionalidad. Y a mí me preocupan mucho estas voces irresponsables. Cuando estamos hoy día a semanas de tener un plebiscito que es histórico, que nos abre la posibilidad de construir una nueva constitución en un diálogo entre todos, democrático, desde la base, participativo, y todos deberíamos estar transmitiendo a nuestros vecinos, a nuestros, ¿no es cierto?, en cada una de nuestras regiones, en los territorios, a la gente la importancia de participar y qué significa. Entonces no perdamos el foco. Nosotros vamos a tener hoy día el lanzamiento como Democracia Cristiana de la segunda etapa de la campaña del apruebo, y ojalá que todos sintonicemos con eso, de la importancia de participar y dar señales de estabilidad.
y no de incertidumbre. Ya, y basándome en sus palabras, si este gobierno ha sido pésimo, si ha sido incapaz, si el propio presidente no ha tenido las capacidades en estos 2 años que se cumplieron ayer, ¿es responsable mantenerlo ahí? ¿Qué pasa con esa responsabilidad respecto de los próximos 2 años de administración del gobierno de Sebastián Piñera que queda? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como parlamentarios frente a esa situación? O sea, si es tan malo el gobierno, ¿qué hacemos en los próximos 2 años? Sí, pero yo he escuchado a gente que dice que es un dictador. No es un dictador. No es un dictador, ha sido un mal presidente, ha sido un mal gobierno. No, por eso, por la estabilidad, hablemos de estabilidad económica del país, por ejemplo. Pero te estoy planteando cosas que se empiezan a instalar y no son así, y yo creo que sobre eso hay una línea muy delgada y muy riesgosa que hay que cruzar. Eso es lo primero. Lo segundo es que este gobierno tiene que entender que no solamente enterró su programa, sino que lo que necesita es generar acuerdos en serio. Mira, ayer discutíamos sobre un proyecto que tiene que ver con garantizar un subsidio finalmente a los trabajadores de menores ingresos, porque no es un ingreso mínimo garantizado. Insistían en su propuesta. Y yo me digo, perdón, o sea, acá la crítica que tenemos es que se esté financiando a las grandes empresas, que lo que tienen que hacer es pagar más. Entonces uno dice acá, entiendan que tienen que generar acuerdos, que esto tiene que ver con hacerse cargo de los temas de desigualdad y de inequidad en serio. Y a mí me parece que hay muchos en el gobierno que todavía no entienden eso. Ese es el sentido. O sea, cuando uno dice acá, oiga, estamos en una situación de crisis que requiere de acuerdos mucho más sustantivos, de mucho mayor generosidad, de más seriedad para abordar ciertos temas, y uno ve ahí gente del gobierno que está en esa disposición de diálogo. Yo siempre destaco a la ministra Saldívar, por ejemplo, que se sienta a la mesa y creo que también ha ido generando resultados por lo mismo, y en contraste con un ministro como el ministro Mañalich, que lo que hace es descalificar a todo el que se le pone al frente. Así no se construyen los acuerdos que necesitamos en materia de salud. Entonces, el llamado ahí es al gobierno a entender la situación de crisis en que estamos. Ayer recordábamos los 30 años, ¿no es cierto?, de la vuelta a la democracia, el gobierno del presidente Elwin, y cuál fue quizá el mayor valor del presidente Elwin, el ser capaz de pensar en el país, la generosidad también para generar acuerdos sustantivos. Y eso es lo que no se ha dado. Y esos acuerdos hoy día, además, son de cara a la ciudadanía. Ya, ¿y qué pasa si no entienden o no hay un cambio en el gobierno en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Sabe por qué se lo planteo, senadora? Porque llevamos 5 meses de estallido social y no ha habido ninguna respuesta concreta en todas las demandas con las que partió el estallido en los últimos 5 meses. Y no sé si las van a ver mañana, la otra semana, durante marzo, durante abril. Ojalá, obviamente, uno está esperando eso, pero no es lo que se ve. O sea, en eso todos tenemos una responsabilidad, y el gobierno más. Yo pienso en pensiones no resiste que nos demoremos más de 2 meses, puede ser un poquito más, en tener la reforma. Y ahí le hemos dicho al gobierno, aquí tienen que estar dispuestos a ir más allá de lo que presentaron originalmente, para responder a las expectativas de la gente, aunque quizás no vamos a lograr todo. Ya lo hemos dicho, nos gustaría avanzar mucho más en materia de regulación de las AFP, quizás más adelante vamos a poder pensar en cómo se va disminuyendo ese 10%, hoy día probablemente no. ¿Qué te quiero decir? O sea, hagamos algo sustantivo, bien hecho, con celeridad, pero quizás hay en parte una discusión que efectivamente queda para la nueva Constitución. Ahí tenemos que poner todo celeridad respecto de demandas sociales, pero el gobierno tiene la responsabilidad de generar las condiciones para los 2 años que quedan. Esa es su responsabilidad. Claro, ya, y, por eso, y Mauricio, algo que es clave, o sea, nosotros tenemos hoy día una Constitución en donde podemos tener críticas, ¿no es cierto? Todos hemos planteado la importancia de tener una que se construya en democracia, pero son las reglas que tenemos hoy día y tenemos que respetarlas. Y a mí me parece que eso es fundamental, o sea, el cuidado de la institucionalidad es fundamental. Vengamos al plano local. En los próximos días ya se hace oficial la adjudicación de la licitación de la construcción de la vía elevada en la mal llamado Paso de la Muerte, en el sector de Tres Puentes, la Ruta 9, por 23.000, un poquito más de 23.000 millones de pesos. Ha hablado la agrupación ecológica. Ayer nosotros estuvimos hablando con diversos actores respecto de este tema. Según la agrupación ecológica, la vía elevada estaba oleada y sacramentada desde que comenzó
comenzó todo este proyecto, hay rabia, hay impotencia. A mí me llama mucho la atención el tema del estudio de impacto ambiental, porque nuevamente nos enfrentamos, nos ponemos de frente a un proyecto que tiene una duración de 3 años aproximadamente, que va a colapsar. Ahora ya está colapsada la ciudad en términos viales, porque de verdad estamos en un caos. Esta es la ley de la selva en las mañanas, es realmente increíble, en las mañanas, al mediodía y a media tarde. Ya será un tema que lo podamos conversar, senadora, pero vamos a la vía elevada, porque la empresa Encafal va a ser adjudicada oficialmente en los próximos días para venir a hacer el trabajo acá, que va a durar 3 años, donde claramente va a haber un problema con el tema del humedal, pero no se exige estudio de impacto ambiental nuevamente, sino que entiendo solamente una declaración. ¿Cómo ve, cómo analiza, cuáles son los pasos a seguir, si es que va a haber pasos a seguir por parte de usted o de los parlamentarios que representan a Magallanes en este caso? Sí, mira, a mí me parece que esto es la expresión máxima de la imposición centralista y además de una torpeza desde el punto de vista de la asignación de recursos. Tú sabes, yo soy experta en evaluación de proyectos, esa es mi profesión, mi especialización en economía, y cuando uno dice el monto de recursos de lo que estamos hablando, 23.000 millones de pesos. O sea, tú sabes que eso nos alcanzaría para hacer toda la red de alcantarillado de agua potable, de gas, desde Gutiérrez Varillas hasta Agua Fresca, y poder dar a toda esa zona del sector periurbano de la comuna, ¿no es cierto?, la dignidad que merece. Nos alcanzaría, si uno lo compara con otros beneficios, probablemente para dar 3 años de gratuidad a todos los estudiantes de la Universidad de Magallanes, a todos, no solamente al 45%, que son los que tienen hoy día de gratuidad, por 3 años, a todos. Entonces uno dice aquí, no es menor en que dejas de usar los recursos. Cuando te dicen, no, es que si no nos los quita el Ministerio de Obras Públicas, a mí me parece que cuando hablamos de ese monto de recursos uno tiene que ser responsable en lo que dejaste de hacer con esa plata. No es, y obras que igual generan mano de obra, ¿me entiendes? Las críticas que te dicen de Santiago, ¿no? Que no quieren que se generen puestos de trabajo, al contrario, pero hagámoslo usando esa plata en cosas que son prioritarias para los magallánicos. El 60% del costo de ese proyecto es la vía elevada, el otro es la rotonda, y probablemente con una rotonda bien diseñada nosotros podemos resolver el problema que hay ahí. Y por otro lado está la alternativa, tú me lo escuchaste varias veces en entrevista, de proyectar una nueva entrada a Punta Arenas, que es la avenida Circunvalación, que es lo lógico desde el punto de vista de cómo vamos estructurando la ciudad, porque hacia allá vamos creciendo, ¿no es cierto? Y tú revitalizas todo el sector norte con una nueva entrada que además ya está diseñada. Entonces, ¿qué hay detrás? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no se escuchó a los magallánicos? Yo te invito a preguntarle a los concejales si tuvieron respuesta a la carta que hicieron, con rechazo unánime prácticamente del Consejo Municipal, y lo mismo los consejeros regionales. Entonces no es esto lo que queremos para el sistema de inversiones en nuestro país, ni tampoco para cómo se usan los recursos en la región. Pero, ¿qué hay detrás? Qué buena pregunta la que hace, senadora, porque detrás, ¿qué hay? ¿Hay un arreglín? ¿Detrás hay un convenio, un acuerdo entre el ministerio o entre el gobierno, o dependiendo de la administración que llega al gobierno de Chile, hace convenios con las constructoras, o está acá la presión de la Cámara de Chile de la Construcción? ¿Qué puede haber detrás, senadora, de una decisión tan centralista y tan fuera de norma respecto de lo que quieren y piden las autoridades locales y la gente? Porque la gente eligió sus representantes, y sus representantes dicen, no, esto no es prioridad, pero igual se hace. Sí, esa es la pregunta que yo espero que responda el intendente, es la pregunta que espero que responda el Ceremi de Obras Públicas en la región, que nos expliquen qué hay detrás, porque ni siquiera se le respondió a las autoridades regionales respecto a esto, porque no se le respondió a las autoridades comunales, que se explique por qué no se toma en cuenta la opinión de la región. Y además, Mauricio, yo tengo serias dudas si se va a mantener dentro del presupuesto, y si no nos vamos a encontrar, como muchas veces, sorpresas cuando tú tienes una obra además en un terreno, las características de ese terreno, donde cada piloto tiene que tener 30 o 40 metros de profundidad para sostenerlo, ¿no es cierto?, para darle estructura. Es muy probable que nos encontremos con aumentos de obra, y ya sobre lo que está hecho vamos a tener que seguir poniendo recursos como región. Entonces, mi llamado es ahí, primero, a dar explicaciones, a darles explicaciones a la gente. O sea, cuando teníamos otras alternativas de solución que existían efectivamente, ¿por qué no fueron analizadas con más seriedad, con más voluntad política en esto, antes de adjudicar la obra?
Senadora, lo último, me tengo que ir al corte, y esto es fundamental. Los puntarenenses en particular estamos viviendo en una calidad de vida paupérrima en términos viales. El transporte público es de muy baja calidad, incluso no se están cumpliendo las licitaciones, sobre todo con los buses. Está absolutamente colapsado el sector sur, y cuando hablo del sector sur le hablo para ser generoso, desde Independencia hacia el sur, desde Independencia hacia el sur, desde Costanera a Cerro, desde Independencia hacia el sur. Hay un colapso vial gigantesco y no hay calles cortadas, es que simplemente está colapsada la ciudad, fue mal planificada, no hay ningún tipo de creatividad en base a la experiencia y al conocimiento. Por fin llegó un director de tránsito que es ingeniero en tránsito, pero se está pensando en sacarle pedazos a los bandejones de España y de Bulnes para ensanchar las calles, o sea, para meter más autos, para meter más colectivos, para meter más taxis, se van a entregar nuevos permisos, y no hay una solución concreta, real, que le mejore la calidad de vida a la gente. Como por ejemplo, lo hemos planteado acá en este programa hace mucho rato, una vía de conexión, un tren, un tranvía, como le quieran llamar, entre el Parque María Betis y Zona Franca por Avenida España, que tenga 3, 4 estaciones. ¿Qué pueden hacer ustedes los parlamentarios? Porque acá, de verdad se lo digo, y se lo digo con conocimiento de causa, y veo cómo sufre la gente, porque la gente sufre. Los niños y las niñas se tienen que levantar a las 6 de la mañana para estar antes de las 7 en la calle, para poder llegar a las 8 a los colegios, porque a ver si logran tomar una locomoción colectiva como la gente, pero pasan todas llenas, y la gente sale en sus autos y se colapsa. Hay tacos increíbles, nunca antes visto en Punta Arenas, y nadie hace nada. ¿Qué pueden hacer ustedes los parlamentarios? Sí. Mira, en esto uno le da pena. Nosotros hemos sido muchas veces pioneros en soluciones. Acuérdate, los primeros buses a gas, ¿no es cierto?, Movigás, cómo destacaban, fuimos la primera región que tuvo rebaja para el adulto mayor. O sea, en muchas cosas lideramos respecto de mejorar la calidad de vida, tal cual como tú planteas, de nuestra gente. Y aquí se demuestra cómo nos hemos quedado atrás, cómo nos hemos estancado. Y los que sufren finalmente son los vecinos, son las familias, son los que tienen menos alternativas, los que tienen que usar el transporte público. Entonces, el llamado acá es a sentarse las autoridades del municipio, las autoridades de transporte, y volver a mirar la ciudad. Si esto es similar a lo que comentábamos recién, o sea, cuando yo he insistido en la avenida Circunvalación como una nueva ruta de acceso a la ciudad, tiene que ver también con descongestionar, con cómo planificamos el desarrollo de la ciudad, y las obras están en función de eso. Entonces, mi llamado en esto es a las autoridades comunales, con las autoridades regionales respectivas del sector, a sentarse a la mesa y hacer una planificación responsable de aquí, no solamente a los 2 años en que termina este gobierno, sino que trascienda eso y que nos permita efectivamente también asignar los recursos en función de esas necesidades, pero a volver a retomar el liderazgo en esta materia. O sea, hay medidas de gestión que se pueden tomar, que para eso además existen recursos. Nosotros, acuérdate que tenemos el Fondo Espejo del Transantiago justamente destinado para obras de este tipo. Hay subsidio, entonces esto no tiene que ver con que no existan recursos, sino la capacidad de gestionarlo. Senadora Goich, muchas gracias por conversar a esta hora de la mañana con nosotros. Muchas gracias. Y un llamado a la gente que es independiente, o a los demócratas cristianos también, para votar el día domingo. Acuérdate que tenemos nosotros primarias de alcalde, tenemos ahí 2 candidatos y pueden votar todos los que son camaradas, pero también todos los que son independientes. Cristian García y Juan Morano son nuestros precandidatos a alcalde. ¿Y usted va a venir a votar o no? Pero por supuesto, pues que voy a cumplir ahí con ¿Por mi qué? destino. ¿García o Morano? Ahí no me voy a pronunciar para ya no generar problemas antes, pero ya. el día siguiente nos ponemos detrás del que gane. Eso es lo que corresponde. Que esté muy bien, senadora. Buenos días. Gracias, Mauricio. Buen día.